ciencia y teosofía. Nosotros estamos siguiendo el libro de la doctrina secreta, el volumen primero, parte tercera de la edición Batería inglesa, ¿verdad? crítica. Por favor, cárguela. Y después en Kier, la versión en español, separaron el volumen primero en dos, ¿verdad? De la versión original. Así que los que tienen la Kier está en el volumen 2, que es la parte tercera, que es esta, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar el grupo de estudio con las campanas. Ángela, por favor. Muchas gracias, Ángela. Y comenzamos el estudio. Recuerden que en la versión de Kier, esta parte tercera no le pusieron el nombre correcto. Le pusieron sobre ciencia oculta, ¿cómo dice? Está de este lado. Disculpen. Sobre ciencia oculta y moderna. Y en el libro de la doctrina secreta dice la ciencia y la teosofía contrastada. Muy interesante, ¿verdad? Déjame revisar esto nuevamente para ver. No me gusta decir cosas que así. Esta es la evolución del simbolismo. Y ciencia Hermano, y la doctrina secreta contrastada. En español no dice así. ¿Quién habló? ¿Marlon? sí, hermano, fui yo, pero ya usted aclaró. Ok, gracias. Entonces, es interesante, antes de tomar el punto es que la semana antepasada habíamos hablado del segundo objeto de la sociedad teosófica, donde hay que comparar. Nos piden que comparemos ciencias, religiones, teosofías, ¿verdad? Disculpa, Martín, ¿será que pueden cerrar los micrófonos? Porque no se escucha bien. Ok. Y el que quiera hablar, por favor, ábrelo. Gracias, Carolina. Entonces, la semana antepasada, en la reunión 35, hablamos al final de la importancia del segundo objetivo de la sociedad teosófica, que es el estudio comparado de ciencia, filosofía y religión. Lo interesante que en este texto ella usa la palabra contraste. Y en el segundo objetivo, se cambió después, ¿verdad? Usamos la palabra comparadas. A ver, piensen un momentito, ¿cuál es la diferencia entre contraste y comparar y contrastar? Piensen un par de minutos. Y los que están oyendo esto en el futuro en YouTube, piensen, ¿cuál es la diferencia? Cuando pensemos en la definición, lo que debemos de preguntarnos es, ¿y eso a mí a qué me sirve? En otras palabras, ¿qué aprendemos nosotros en contraste, en un estudio contrastado? ¿Qué aprendemos en un estudio comparado? ¿No les parece importante? Son dos palabras que están asociadas con la sociedad teosófica y nuestro estudio. Contraste y comparado. A ver, ¿quién quiere tomar la palabra? Recuerden que pueden usar el mundo akáshico, que es Google, o parecido, ¿verdad? No hay que inventar nada. Carlos, vi que te moviste un poquito. Sí, a ver. Okay. A mí me parece que da lugar a que se pueda hacer una investigación, porque si se compara una idea con otra, se puede llegar a una conclusión, mejor que si se lee solamente en un sentido. Claro. Bueno, Okay. para mí comparación es que si alguien dice A y otro dice B, tú haces la correlación entre los dos y ves en qué coinciden y en qué difieren. Pero contraste significa verificación, es decir, tratar de verificar con los hechos lo que dice A y lo que dice B. Entiendo. Ok. ¿Alguien más tiene
¿Alguna contribución? ¿Alguien leyó? Ok, entonces tenemos a Isis y a Erika después. Isis primero. Gracias. Sí. Ah, vean que el segundo objetivo de la sociedad teosófica es la comparación de religión, ciencia y filosofía, ¿verdad? Y con el cual el objetivo es llegar a la religión sabiduría, ¿no? Llegar al tronco de donde emana la cultura humana, ¿no? Pero la ciencia sola, con sus prejuicios, tiene que ser contrastada. No puede simplemente uno no llega a la religión sabiduría solamente a través de comparar ciencia, incluso con los prejuicios de la época, ¿no? Entonces hay que hacer un contraste para llegar más hondo en lo que la ciencia dice, ¿no? Por lo menos las ciencias de la época de Blavatsky. Gracias, gracias. Erika. Bueno, yo pensaría que el término contrastar es más adecuado para la sociedad teosófica, porque contrastar, o sea, el término comparar, porque contrastar significa buscar diferencias, ¿sí? Poner dos religiones y buscar las diferencias que existen en esas religiones. Y básicamente lo que la sociedad teosófica busca es encontrar las semejanzas. Entonces, la comparación que implica la revisión de semejanzas en el aspecto más conceptual de la misma palabra, es como más correlacional a lo que nosotros buscamos dentro de la teosofía. Porque en lo otro partimos desde la diferencia, o sea, yo soy diferente a ti y como soy diferente no me mezclo. Claro. Ajá. Interesante, ¿eh? Ángela. Sí, bueno, yo no quería comentar acerca de eso, sino de que, por ejemplo, yo tengo la edición segunda de la Kier y en el volumen segundo simplemente dice cosmogénesis, simbolismo arcaico universal. Y eso es todo lo que dice, no tengo lo que tú dices de... Claro. Hablaste, ¿no? Yo quiero dejar eso porque yo creo que las ediciones varían, ¿no? Según la edición varían ellos, pero eso es lo que yo tengo. No solamente edición, pero es la traducción que estamos hablando, sí, ¿verdad? la traducción, pero la tengo muy diferente. No encontré nada de lo que estuve buscando, pero no encontré y eso es lo único que quería. Claro, y inclusive el título de la parte segunda no es del original, exacto, sí. ¿Verdad? Que es la evolución del simbolismo en su orden aproximada. Fíjate la diferencia, cuando uno oye la evolución del simbolismo en su orden aproximada, le da otra idea, otra energía, otra luz, ¿verdad? Que es lo que Blavatsky nos quería proporcionar, ¿verdad? Sí, muy interesante, gracias, hermana. También lo de comparación me parece a mí que uno compara una cosa con la otra, ¿no? Parecidas, similares. Para mí ese es el significado de comparación. O sea, como dijo Erika, una es contraste, lo disímil, lo que está diferente, y la otra es lo que está igual, parecido, con similitud, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Sí. Ok. Daniel, por favor, gracias, hermana. Sí, perdón, que estaba en mudo. No, sí, no estoy, quizá voy a repetir lo que ha dicho Erika, ¿no? Pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho ella. Comparar parece una palabra positiva en el sentido que al comparar buscas las similitudes para establecer una relación, mientras que contrastar parece mantener la distancia, ¿no? No buscas el punto en común, sino que lo que vas es a contrastar las diferencias, ¿no? Y mantenerte en ellas, ¿no?
O sea, Claro. tiene una connotación más positiva para mí la palabra comparar. Gracias. Claro. Ahora, la siguiente pregunta para continuar el tema es, o el punto que me gustaría llegar, es ¿por qué entonces Blavatsky nos dejó la palabra contrastar en este tema? La ciencia y la doctrina secreta contrastada, que es muy interesante, ¿verdad? Vamos a proyectarnos entonces ahora al mensaje que nos dejó Blavatsky. Tenemos a Raquel y después a Adela o Carlos. Raquel, por favor. Yo es que creo que se refiere a la segunda acepción del verbo contrastar, que está en sintonía con lo que ha dicho Carlos, que es someter a prueba algo para comprobar que tiene valor, la exactitud o la pureza deseables. Es decir, que yo creo que no solo nuestra tarea es comparar, sino comprobar y que podamos contrastar para llegar a la verdad. Entonces, es que el verbo contrastar tiene dos acepciones bastante diferentes, como verbo transitivo e intransitivo. Y yo creo que Blavatsky se refiere a la segunda, como verbo transitivo, someter a prueba algo para comprobar que tiene el valor, la exactitud o la pureza deseables, que es lo que ya está haciendo con la ciencia. Ok. Perfecto. Y eso lo intransitivo, estoy tomando nota. ¿Eso es intransitivo o transitivo, la última? La segunda, verbo transitivo. Transitivo. Gracias. Estoy tomando nota. Mira, se aprende bastante en esto, ¿verdad? Es un grupo de estudio. Muchas gracias, hermana. Tenemos a Carlos y Adela. Me acuerdo tenían la mano. ¿No? No tenía la mano. Ok. Gracias. Es interesante tener el mensaje de Blavatsky, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos estudiando. El estado de mental de maestra, de dejar a las generaciones futuras. Y para mí cada idea es importante, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla. Y disculpen, cuando paro así y miro hacia el horizonte es para dejar entrar a la gente. Así que me permiten esto. Ok, la primera pregunta, por supuesto, ¿pueden ver la pantalla? ¿Alguien que diga sí o no? Sí, Martín. Ok, ¿la pueden leer? Sí, perfecto. Eso está bellísimo. Entonces, ¿Y bien. lo puedes agrandar un poquito? Oh, sí, cómo no, cómo no. Sí. Vamos a ver, View, Zoom to. Vamos a poner 150 a ver qué pasa. Muy poco. Vamos a ponerle, esto es 180. ¿Mejor? ¿Más? Yo creo que puedo hacer más. Más. Martín, yo creo ¿Tú crees que esto es gratis? La última vez. Aquí 200 más. Sí, un poquito más. Un poquito más. Ok, 200. Y hay que recordarse este número. Para 203. Qué chévere. Como la subasta. Como la tienda más, ¿verdad? Ahí está. 230. ¿Está bien? Y lo puedes... ¿Más? Lo puedes... Carlos, no te dejan hablar. A ver, trata No, con tu catarro. Tirar un poquito más para abajo también. Más abajo, ok. Digo, eso es, así cubrimos. Sí, yo aprendo con estas cosas. Mire, ya el año que viene ya esto va a estar bien aprendido. Ok, ¿mejor? Ok, gracias. Bien, aquí quedamos, y por favor, aquí quedamos, porque aquí puse yo que quedamos, ¿verdad? Entonces, no vamos a repasar lo que vimos la vez pasada, siempre repasamos mucho, pero es interesante que en la última idea que nos dejó Blavatsky es que los ocultistas se atacan a los ocultistas por llamar a la causa mayúscula, recuerden, mayúscula es muy importante, de la luz, del calor, del sonido, de la cohesión, del magnetismo, una sustancia. Recuerden que sustancia y materia son dos palabras muy diferentes para Blavatsky. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Si quieren preguntar a alguien sobre la diferencia, me dicen. Sin embargo, eso lo estudiamos, pero si quieren volverlo a repasar, me dicen. Continúa diciendo, no existe justificación alguna para una acusación semejante, de ninguna manera,
como ya se ha declarado más de una vez. Discuten los ocultistas que las explicaciones de la ciencia ofrecen una solución de las acciones objetivas inmediatas en obra. ¿Lo ven? Esto es lo que como en Teosofía Blavatsky ve lo que es la ciencia. Ofrecen una solución de las acciones objetivas inmediatas en obra. ¿Entienden eso? ¿Lo ven todos? ¿Sí? Objetivo es muy importante, es una palabra que se puede tocar, se puede ver con instrumentos, se puede manipular, se puede describir, se puede buscar una ecuación numéricamente, estadísticamente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahora nos dice, solo yerra la ciencia cuando cree que, porque ha descubierto en las ondas vibratorias la causa inmediata de esos fenómenos, ha revelado por consiguiente todo. Y aquí lo puso todo en letra mayúscula. Lo que se halla más allá del umbral de los sentidos. O sea, que les encanta, como hemos visto inclusive a los científicos modernos, les encanta ahora los campos, las ondas, todo eso lo explica todo. Y es cierto que lo explica todo desde un punto de vista fenomenal. Bien, eso lo hemos hablado, discutido bastante y siempre lo podemos retomar, ¿verdad? Ella sigue simplemente, ella es la ciencia, ¿verdad? La serie de fenómenos en un plano de efectos, proyecciones ilusorias de la región en que ha penetrado el ocultismo hace largo tiempo. Y el ocultismo sostiene que aquellos estremecimientos etéricos no son puestos en acción como afirma la ciencia por las vibraciones de las moléculas de los cuerpos conocidos, la materia de nuestra conciencia objetiva terrestre, sino que debemos buscar las causas últimas de la luz, del calor, etcétera, en la materia existente en estados suprasensibles, pero tan completamente objetivos, sin embargo, para el ojo espiritual del hombre, como lo es un caballo o un árbol para el mortal común. Esta es la gran analogía de Platón, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ella, verdad? Libro sexto de la República. Desde hace 20 años les estoy diciendo que lean la República. Tienen que tenerlo en la mesita de noche, todas las noches, un poquito. Son 10 capítulos, ¿verdad? Para que vean en el capítulo sexto la gran analogía de Platón. La luz y el calor son el fantasma o sombra de la materia en movimiento. Esto es muy importante, ya lo vamos a ver en detalle. Tales estados pueden ser percibidos por el vidente o el adepto durante las horas de éxtasis, ¿verdad? Esto es en Dhyana o Samadhi, bajo el rayo Sushumna, que ya lo vamos a ver o lo vimos. El primero de los 7 rayos místicos del sol. No, aquí viene la nota de pie. Bien, vamos a ver lo que ella nos está diciendo. Muchas cosas ya lo hemos visto muchísimas veces, porque este es el contraste entre la ciencia y la teosofía, ¿verdad? Que la ciencia estudia lo visible, lo objetivo. Ahora el mundo visible se ha expandido, ¿verdad? Por telescopios de rayos X, telescopios de ondas de radio, microscopios electrónicos. Es algo increíble, ¿verdad? Detección de partículas subatómicas. Es algo extraordinario lo que la ciencia está viendo, por decirlo así, ¿verdad? Con los instrumentos. Sin embargo, el teósofo busca las causas últimas, ¿verdad? Las causas últimas. De eso también lo hemos estudiado bastante en estados suprasensibles. Estados suprasensibles. ¿Qué significa un estado suprasensible? Recuerde que hemos estudiado que este mundo físico manifestado tiene 7 campos de actividad o 7 planos de actividad
que son análogos a 7 estados de conciencia, 7 fuerzas, a 7 Dian Chohan, 7 poderes, 7 colores, 7 vibraciones, 7, 7, 7, 7, todo es por correspondencia. Recuerden que correspondencia no es igualdad, es similitud. Recuerden, es similar. Y reconozcan una analogía cuando usen la palabra es como. Esto es como esto. ¿Lo ven? A es como B. Es como es una analogía, ¿verdad? Y hay muchísimas analogías. Les he pedido que cuando encuentren una analogía en sus estudios teosóficos o cualquier libro espiritual, paren y estudienla, ilústrenla, estudien esas analogías. Por si acaso, la de Platón dice lo siguiente en el libro sexto: así como el ojo físico a través de la luz del sol puede ver objetos en la naturaleza, de la misma manera, la analogía, el ojo espiritual de contemplación, nous, ¿verdad?, puede ver las cosas metafísicas iluminados por las ideas del bien, la idea del bien. ¿Lo ven? La idea de bien es la fuente de luz, aquella que informa e impregna todo, les da su función, sus cualidades a todas las cosas. Le da su número, le da su poder, le da su providencia, le da su función, su razón de ser y su ciclo. Aparece y desaparece. Todo eso lo provee la luz de la idea, de su idea. Adán Kadmon en relación del ser humano. Para entender lo que es Adán Kadmon, por favor, lean en la doctrina secreta, Cosmogénesis, la estancia número 4, donde está exactamente explicado lo que es Adán Kadmon. Creo que es la número 3, la Sloka 3 o algo así. ¿Verdad? Ahí está. Que es el poder total de los Dian Chohan. Algo bellísimo, ¿verdad? Bien, en fin. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario en este tema? Recuerden que es un grupo de estudio. Esto no es una charla, aunque se ha transformado en charla. Pero si alguien tiene... Carlos, por favor. Sí, a ver. Habría que tener en cuenta, que recordar que todas estas disquisiciones que va haciendo Blavatsky se refieren a la ciencia de la época. ¿Se me escucha bien? Sí, hay alguien que no está mute y tengo que, como me han pedido que ponga a todo mute, tengo que ver cómo hacerlo, ¿no? En fin, sí, continúa, Carlos. Que todo se refiere, que todas las disquisiciones que hace en este capítulo y en los siguientes, se refiere, pero especialmente en este, muchas discusiones relativas a conceptos y discusiones que había en la ciencia de la época cuando todavía estaba realmente en pañales, pero muy en pañales, muy embrionaria. Claro. Porque no se sabía exactamente qué era el calor. Recién estaba, que Blavatsky lo menciona por ahí, la teoría cinética del calor, ¿no? Que el calor es la vibración de las moléculas. No se sabía exactamente qué era la luz. Estaba que si la teoría corpuscular de Newton, recordad que lo hemos visto en el pasado, ¿no? Que decía eran ondas, que después, y no se sabía cuál era el origen de eso, cómo se producía. Hoy se sabe que eso es producido por saltos de energía de los electrones que están dentro del átomo, y que saltan, pasan de un nivel más alto a un bajo, emiten un fotón, emiten luz, visible o invisible, pero radiación electromagnética. Tampoco se sabía que existía el átomo, por eso, a ver, se presumía, pero por eso ella decía por ahí que los científicos nunca podrán poner al átomo dentro del, como decía, de una retorta o algo así, ¿no? Claro, claro. Que no podían observarlo. Pero es que el modelo de Thomson del átomo, que fue el primero, el más primitivo, que pensaba que era como un pastel donde adentro estaban con carga positiva y adentro estaban los electrones, fue a principios de 1900. Y después el modelo de Rutherford, que fue con el experimento famoso de Rutherford, que era
pongo una lámina de oro muy delgada, pues muy delgada para que tenga un espesor de pocos átomos, y disparamos partículas alfa, que eran partículas provenientes de desintegración radiactiva, núcleos atómicos, y resulta, y observar, y una pantalla fosforescente detrás, y observar qué pasa. Y resulta que, para su sorpresa, solamente unas pocas eran rebotadas, y que la mayoría pasaba y sufrían poca desviación. Y solamente algunas sí eran rebotadas casi en la misma dirección. ¿Esto qué indicaba? Que el átomo es un gran espacio vacío. Entonces, todo eso absolutamente no se sabía. Y tampoco que menos hablar cuáles eran los constituyentes del átomo, protones, electrones, y todo lo que sabemos hoy, inclusive ya qué hay dentro de un protón, dentro de un electrón, que es quarks, etcétera, todo lo que nos dice el modelo estándar, que es lo más parecido o lo más, no es satisfactorio totalmente, pero es lo más fidedigno que hay hasta ahora en la ciencia, ¿no? En la física. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto, a veces yo creo que entrar en hacer muchos análisis de las cuestiones, yo rescataría lo que Blavatsky dice acerca del punto de vista oculto. Ella dice, por ejemplo, que bueno, habla de la materia y de la sustancia, y estaba esa indefinición. Pues recordad que los fotones, decís, bueno, son inmateriales, ¿no? Dice, son paquetes de energía. Pero es que, como demostró Einstein en 1905, con la famosa ecuación de que energía es masa por la velocidad de la luz al cuadrado, resulta que algo que tiene energía tiene una masa implícita. El fotón entonces tiene una masa equivalente. Son partículas sin masa, pero resulta que en virtud de su energía tiene una masa que es variable, depende de la energía que tenga. Y esto lo ha demostrado. El otro día salió una foto del telescopio captada por el telescopio James Webb de un anillo de Einstein, es decir, desde apuntando a una galaxia lejana que detrás, alineada con la Tierra, o alineada, mejor dicho, con la posición del telescopio, tiene otra galaxia, y el campo gravitatorio de la galaxia que está más cercana actúa de lente gravitatorio, y entonces muestra como un anillo, porque la luz de la galaxia lejana es desviada, y se ve un anillo que indica que es la imagen de lo que hay por detrás de la galaxia. También con el experimento de Mercurio, etc. Entonces, eso creo que es importante que nos fijemos especialmente en la parte mística, porque la parte científica, física, cambió totalmente. Es decir, pero cambió de 0 a 150 o a 200. Y realmente podríamos perderlos entre lo que dijo uno, lo que dijo otro y todo, pero eso ya no tiene... Gracias, pero vamos a verlo desde otro punto de vista, lo mismo que acabas de decir. Suponte tú, bueno, primero que Blavatsky dijo que el átomo era solamente lo que hablamos del átomo, era el esqueleto de algo, de una entidad viva. Sabemos que todo tiene vida en teosofía, ¿verdad? Suponte tú y ella ha dicho que el ser humano también es una abstracción, que nunca se va a poder medir, ni etcétera, etcétera. Pero sin embargo sabemos que yo puedo tomar a Martín y lo puedo poner en una balanza y lo puedo partir en pedacitos y le puedo ver disecar y mirar adentro y operar y ver el corazón. Yo puedo hacerlo todo de Martín y puedo explicar todo de Martín. ¿De verdad? ¿De verdad estoy explicando Martín? Absolutamente no. No, claro. Lo que estamos diciendo aquí es que lo que está diciendo Blavatsky es que siempre que uno se dedica a la parte física, objetiva y fenomenal, toda la parte metafísica va a ser un misterio para esas personas. Y depende de cómo el científico lo intuya, cómo lo trabaje,
cómo lo deja quizás de un lado, pero internamente entiende, porque hay muchos científicos religiosos, metafísicos, que han estudiado los misterios, etcétera, etcétera. Y entonces lo mismo el ser humano. No podemos capturar el impulso monádico de un átomo, no podemos capturar el impulso monádico de una célula, ni de un ser humano. Entonces es una abstracción. Lo único que ella está diciendo es que, por favor, solamente el vidente o el adepto puede ver esto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuando estudiamos la ciencia moderna, y gracias, Carlos, por todo el aporte que has hecho, ¿verdad? Es algo increíble. Por favor, vean esos videos. En estos 130, 140 años, la ciencia nos ha mostrado un mundo bellísimo, pero lo que estamos viendo es la materia en movimiento. Ya sean protones, neutrones, ya sea lo que sea, estamos viendo campos en movimiento. Pero nosotros tenemos que ver y constantemente tener en la mente de nosotros que somos una abstracción, porque hay un mundo metafísico que en el ser humano, ¿verdad? Es el Atma Buddhi, es la mónada unida con el manas. Entonces, en estos temas, Blavatsky siempre nos recuerda cómo estudiar los científicos. Y eso es inmortal. Eso no, que tengan un microscopio chiquitito o un telescopio como el Galileo o uno como el de Webb, etcétera. Siempre estamos viendo mejor, estamos oyendo mejor, estamos captando mejor y no sabemos nada, porque estamos en el séptimo estado de la materia y cada vez estamos compenetrándonos más. Por eso a mí me encanta cuando Blavatsky nos dice, hay estados suprasensibles. Lo que ella nos está diciendo, miren, cuando leen algo así de la ciencia, no se les olvide de agregar en su mente que hay algo más, porque si no podemos caer en la limitación científica de ver las cosas solamente objetivamente. Y me gustaría oír otras opiniones, si alguien tiene opiniones sobre el respecto. De acuerdo, Martín. Tú tienes razón, hay que estudiar la historia de la ciencia, es bellísima. Y les pido, por favor, busquen algo científico que les guste y estudien los instrumentos, estudien las ideas, adéntrense en ese... La ciencia es bastante compleja hoy en día, ¿verdad? No es como en la época de Aristóteles, pero hay algo que les va a gustar, la astronomía, cosmología, los minerales. A mí me encantan los minerales, ¿verdad? El estudio de las plantas, flores, árboles, perros, gatos. Busquen algo que les guste. Átomos. La alquimia. Oh, eso no es científico, esto es metafísico. Gracias, pero es lo mismo. Busquen algo, ¿verdad? Que sea objetivo, para que vayan, como dice Platón, del objetivo analógicamente a lo metafísico. Cuando ven un árbol, no solamente vean el árbol físico, vean ese mundo platónico, metafísico, ¿verdad? Que lo puedan abrazar y sentir que el árbol está reciprocando. se me escapó la palabra. Pero bueno, ¿entienden? Eso es lo que Blavatsky nos está... Y yo estoy de acuerdo con Carlos que ella repite y repite una gran cantidad de cosas, pero a mí me gusta la palabra el recordatorio. Suena como ir a un funeral, ¿verdad? El recordatorio de cómo debemos compenetrarnos a esto. Teresita. Sí, buenas tardes. Has dicho una cosa para mí muy importante y que a veces te ven y la gente se ríe, ¿no? Ahora en Barcelona, pues en la salida al patio había un árbol, pero se le veía todo, como se suele decir, todas las tripas, todas las raíces, estaba medio abierto. Y cuando me abrazaba él le decía, dame tu fuerza, que ya te quedan pocas. Y me ha hecho mucha gracia el que lo recordara esto del árbol. Es verdad, el árbol es, pues, es como nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo da vida a otras personas, el árbol da vida a la fruta y da energía y da, no sé, tantas cosas. Calor y da una radiación, oxígeno. Y da un amor.
¿verdad? Una compenetración natural. Y nos eleva, nos eleva. Esa elevación hacia los devas, a ese mundo suprasensible que nos está hablando. Gracias, Teresita. ¿Dani? 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 Sí, sí. Solamente quería hacer un comentario sobre luz en el sendero. Okay. Dice, busca dentro de ti. Mírate a ti dentro de tu corazón y allí encontrarás la verdad. Eso es un comentario. Gracias. Perfecto. Muy bello. Y a José, déjame entrar a José aquí. Ángela, por favor. Sí, Martín, yo creo que lo que Blavatsky nos estaba diciendo o nos dice es que el científico tiene que llegar a ser un vidente o aceptar que hay algo más. Hay planos no solo del objetivo, lo que se ve en el telescopio, lo que sea, sino esa parte que no vemos con los ojos común y corriente, ¿no? Claro. Eso es lo que yo pienso. Gracias. No, gracias. Pero el asunto está cuando uno ve con un telescopio, está también viendo la luz de las ideas. Porque ahí está la analogía, ¿verdad? Bueno, está impregnado, gracias Marlon, está informado, gracias Platón, con la idea de las cosas, su función, su destino. Ahí lo vemos todo. Vemos algunas cosas con el ojo físico, unas con el ojo psíquico, unas con el ojo espiritual, pero lo vemos completito cuando vemos las cosas. Tenemos a Carlos, a Adela y a Daniel. Por favor, Carlos. Sí, a ver, el Max Planck, premio Nobel de Física por el descubrimiento de la cuantificación de la energía, uno de los descubridores, pues había dicho que la ciencia no puede descubrir o ocuparse de las causas últimas porque el ser humano es parte de esa causa última. Es parte del proceso, es parte de la ecuación. Y si nosotros tomamos una visión amplia en la ciencia, hablamos, bueno, tenemos, por ejemplo, la electricidad. Hoy sabemos muchísimo de electricidad, tenemos las ecuaciones de Maxwell, tenemos la electrodinámica cuántica, tenemos, en fin, un montón de cosas. Sabemos que hay partículas que tienen carga eléctrica y otras no, pero ¿y qué es la electricidad? O sea, ¿por qué tienen carga eléctrica? ¿Qué es eso de la carga eléctrica? En última instancia no lo sabemos. No sabemos. Sabemos que está lo del famoso campo de Higgs, que es el que da, bueno, sabemos, se parece una teoría bastante... Es que hasta por ahí es donde vamos y está muy bonito, ¿verdad? Claro, llena el alma de wow. Exacto, pero dice, es lo que da la masa a la materia, la interacción con lo que se llama el mecanismo de Higgs entre una masa, una partícula y ese campo, es un campo universal. Pero entonces dice, pero eso realmente es un concepto suprasensible, porque nosotros, para nosotros la masa es algo perfectamente sensible, material, objetivo, lo asociamos con el tacto, con el peso, con la capacidad, con la dificultad que tenemos para mover algo. Pero resulta que cuando nos dicen que según cómo interactúa con el campo de Higgs, es el valor de la masa que tiene. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? No es una propiedad de la propia materia, sino que depende de la interacción con un campo. Realmente eso nos derriba un poco el lado sensorial de la interpretación de la física, lo mismo que de la fuerza. Es decir, ¿qué es una fuerza? Pues también se las trae. En última, cuando vamos investigando a fondo, nos damos cuenta de que científicamente conocemos una parte, pero luego cuando quieres ir al fundamento por ahí, no lo sabemos. Claro. No lo sabemos. Y en eso, justamente, es donde todo lo que hemos venido viendo en anteriores sesiones
aporta una gran visión, porque resulta que cuando nosotros decimos, bueno, para ir un paso más allá, es que tienes que decir, bueno, estas son las leyes de la naturaleza, actúan así. ¿Por qué actúan así? ¿Por qué son así? ¿Por qué hay unos estados cuánticos para el átomo? ¿Por qué cuando el electrón cambia de estado emite un fotón? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace lo otro? Pues claro, son las leyes de la naturaleza y podremos descubrir condicionantes y cosas y propiedades y todo, pero al final de cuentas, todo eso que es, Martín, esto para tu felicidad, todo eso que es Foghat. Gracias. Entonces, una palabra sagrada. Exactamente, yo la considero así, porque cuando estamos estudiando esto, estamos estudiando las manifestaciones visibles, bueno, entre comillas, ¿no? Pueden ser invisibles, pero detectables, observables para nosotros, de Foghat, cómo se expresa a través de esas leyes, pero lo que es Foghat es que eso tendríamos que llegar hasta el origen, que es el pensamiento divino, el Mahat. Claro. Gracias. ¿Y Daniel? Creo que Ángela iba primero. Ángela, no le vi la mano. No, Perdón, creo que dijiste Carlos, Ángela, Daniel, al menos. Oh, disculpa, quizá bajó la mano. Ángela. Ya dije el comentario, bajé la mano, por eso le toca Ok. a Daniel. Daniel, por favor. Vale, pues lo primero bajo la mano para que no se me olvide también, luego bajarla. Gracias. Sí. Claro, desde el plano físico, desde donde con nuestros sentidos percibimos el sólido, las tres fases, de sólido, líquido, gas, ¿no? Percibimos los minerales. Yo creo que podríamos hablar mucho de minerales, Martín, yo también me encantan. Y, por ejemplo, tenemos el rubí, ¿no? Lo vemos rojizo, ¿no? Si elevamos las subcapas materiales ya etéreas, ¿no? El éter sólido, quizás yo le llamaría los campos eléctricos, el éter líquido, los magnéticos, ¿no? Y el éter gaseoso, quizá los campos cuánticos, ¿no? Y entraríamos ya dentro de esas fuerzas de enlace iónico y cómo se organizan en el espacio esos átomos, ¿no? Es el sistema trigonal, ¿no? Pero podemos subir más, ¿no? Y bueno, aquí quizá me fío de mi intuición y me puedo equivocar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero si entramos dentro de la conciencia astral, ¿no? Quizá ahí las emociones que surgen es de seguridad, de determinación. Si subimos más al manas superior, al manas inferior, ¿no? Estamos hablando de conceptos, de cosas tangibles, ¿no? Quizá allí la percepción de dureza, ¿no? Que confiere el rubí, ¿no? Y si subimos todavía más a la mente superior, a la mente abstracta, pues entramos en un mundo de las ideas de poder, de fuerza, de capacidad de realizar algo, ¿no? Y cada mineral nos puede inspirar, sobre todo las piedras preciosas, en esta escala ascendente, ¿no? Bueno, es una vivencia personal y quizá otros la vivan de otra manera. Gracias. No, muy bello, muy bello. Lo único que dejaste a un lado que la mente inferior también dice cuánto cuesta y te lo vendo. Y te lo vendo. Sobre todo hablando de rubí, ¿verdad? Voy a un museo y lo miro y me inspiro. Oh, muy bien, gracias. Bueno, sí, es muy cierto. Busquen algo, ¿verdad? En la ciencia que les atraiga y si tienen ese interés, ¿verdad? Y estudienla. Da una satisfacción extraordinaria como ha avanzado y como avanza, ¿verdad? Y los pone en contacto con la naturaleza. Por cierto, y por supuesto que vamos a terminar siempre en teosofía con estas tres ideas. Es estados suprasensibles. El ser humano tiene un ojo espiritual, ¿verdad? Y la materia en movimiento, muy importante, y que ese ojo espiritual nos convierte en videntes o adeptos durante las horas de éxtasis. Recuerden, para tener una visión tenemos que estar en un estado de éxtasis, no comiendo papas fritas, ¿verdad? Tenemos que estar en un estado mental
que aquí lo está llamando éxtasis, pero tiene muchos nombres. Pero y a mí me encantan los estados de dharana, dhyana, samadhi, ¿verdad? Esos son los tres que en sánscrito que a mí me encanta hablar de ellos. Y los entiendo y se pueden estudiarlos en el Yoga Sutras, etcétera, etcétera, ¿verdad? La voz del silencio. Entonces, estudien eso y dedíquenle tiempo a concentrarse, porque cuando se concentra en una idea que están estudiando, en dharana, el espacio y el tiempo desaparecen, ¿verdad? ¿Y qué es lo que queda? Quedamos nosotros con el objeto interno de concentración. Nos volvemos uno con ellos y lo que aprendemos es algo increíble. Marlon, levantaste la mano, no te veo, pero lo leí. Sí, Marlon, hermano, muchas gracias. A ti. Quería decirle algo que me fijé por casualidad. Y, ok, ahora usted mencionó el estado de Samadhi. El estado de Samadhi, en nuestra parte, en nuestro hemisferio occidental, para tratar de expresar la idea, decimos éxtasis. Sin embargo, en la versión original no dice éxtasis, aunque tiene relación la palabra que dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? En la versión original dice trance. Trance, qué linda palabra también. ¿Sí? Ponerla por aquí. Pero yo lo llamo la atención porque para nosotros es muy importante el concepto de Samadhi. Claro. Y el concepto de Samadhi también es un estado de éxtasis. Y algunos estudiosos prefieren utilizar en lugar de éxtasis la palabra instasis. Uno de ellos es Mircea Eliade, por ejemplo, ¿verdad? Porque la experiencia de arrobamiento interior ocurre en un estado especial. Un estado especial en donde no hay ni adentro, ni afuera, ni arriba, ni abajo. ¿Sí? Entonces, por eso mismo, tal vez sea importante llamar la atención a la palabra que utiliza Blavatsky en la versión original, ¿verdad? Y es trance. Durante las horas de trance, dice ella. ¿Verdad? Y el trance, como yo lo veo, todavía no es un samadhi. ¿Sí me doy a entender? Sí, cómo no. Eso ¿Cómo se definiría trance a diferencia de éxtasis, por ejemplo? Ok, dentro de lo Google, que normalmente dentro de lo que bueno, podemos entrar a la caja de Wikipedia. Exactamente. Pero digamos o como tú lo entiendes, Marlon. Sí. Trance. Como yo lo entiendo, sí. Ok, como yo lo entiendo es precisamente como un estado de transformación. Pasas de un estado de conciencia ordinaria a un estado de conciencia más allá de lo objetivo. Pero todavía no es un éxtasis. Claro. Porque cuando entras en el éxtasis, estás en samadhi. Es un estado muchísimo más profundo, en donde el lenguaje, las experiencias, la realidad desaparece totalmente. ¿Sí? En el trance todavía hay un estado o sea, tú eres consciente, te percibes todavía la objetividad. Digamos, todavía no has alcanzado en el estado de trance el estado de control total de los sentidos y trascenderlos. ¿Sí? Gracias por definirlo como tú piensas lo de trance. Cada uno tiene algo diferente, tiene una definición diferente de trance, ¿verdad? Jimena, por favor. Mira, Martín, yo pienso que no se puede escribir porque es un estado interno.
un estado que viene de adentro, Samadhi, que no puedes explicar. ¿Quién es el que tiene ¿Eres tú, Jimena? No. ¿Tiene es Isis? Vamos a Isis. Isis, el micrófono. Ya arreglamos a Isis. A ver, Jimena, comienza, por favor, nuevamente. Porque trance sería como más, no alcanza a llegar a lo interno, no sé si... Yo entiendo eso, pero no alcanza a llegar a lo interno y profundo. Ser las 2 o 3 de la mañana. Bueno, el asunto, Jimena, es que cada uno tiene la definición personal de trance, ¿verdad? Mi definición. Y es una definición con la cual uno trabaja, ¿verdad? Son estados que no son objetivamente físicos normales, ¿verdad? Entonces, cuando uno define, para mí trance es esto, y en ese estado de trance, un adepto, un vidente puede ver las causas. Entonces, uno está definiendo cómo uno lo ve, ¿verdad? No puede en el estado de Samadhi, sí, también, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Esto es unión, ¿verdad? Claro. Ahora, en ese estado, como dijo Marlon, no estamos pensando, ¿verdad? Sin embargo, de ahí salimos y podemos, y si tenemos una retención en nuestro cerebro físico, como estudiamos el jueves, ¿verdad? Entonces la persona puede recordar. De ahí que yo digo que todos los científicos que son geniales, por decirlo así, han tenido estos momentos iluminantes. Esta gente se concentra en algo y pasa horas y horas y días en ese estado de dharana, de dhyana, y Einstein decía él podía viajar en un rayo de luz. Eso nadie lo va a poder entender, sino él mismo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué? Vamos a decir, es en un estado de trance número 5. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Pero está en un estado superior al normal, ¿verdad? En el cual él pudo descubrir cosas increíbles y cosas que no pudo ni siquiera describirlas con fórmulas, etcétera, porque de una visión iluminada a buscar una fórmula, ¿verdad?, que describe el comportamiento, se requiere mucho trabajo, ¿verdad? Por supuesto, pero para mí es eso, creo yo. Eso son estados pasando, ya es el interno, para mí, ¿ya? Bueno. Pues sabemos que entonces lo que dijo Blavatsky en las horas de trance, buscándolo en inglés, ¿verdad? El vidente puede descubrir, puede apreciar, puede contemplar estas cosas, ¿verdad? Interesante. Tenemos a Carlos, vi que la mano, y a Carlos, sí, por favor. No, estaba meditando y conectando mi conciencia con el diccionario de la RAE, y entonces el diccionario de la Real Academia Española dice para trance 4 acepciones. Una, momento crítico y decisivo por el que pasa algo. Esa también es significativa. Segundo, último estado o tiempo de la vida próximo a la muerte. Tercero, estado en el que un medio manifiesta fenómenos paranormales. Y cuarto, y esto está aquí interesante, estado en que el alma se siente en unión mística con Dios. Y eso se parece a Samadhi, ¿verdad? Claro. Pero resulta que éxtasis, pues tiene, bueno, tiene también varias acepciones, tiene 3. Y el primero dice estado placentero de exaltación emocional y admirativa, que no sería el caso. El segundo, estado del alma caracterizado por cierta unión mística con Dios mediante la contemplación y el amor y por la suspensión de los sentidos. Y este sí que se aplica. Y el tercero, bueno, mejor no leerlo, una droga sintética. Es cierto, ¿verdad? Pero ese es el lenguaje común, ¿verdad? Donde uno dice, ¿tienes éxtasis ahí para vender? ¿Tienes éxtasis? Sí, tienes razón. Ese ya entonces, creo que las dos palabras se aplican.
Y posiblemente la elección de éxtasis en lugar de trance sea debido a que trance suena más, especialmente en la época, como el estado de los mediums, de los espiritistas. Ok. O sea, hay varios niveles también, ¿verdad? Quizás en los libros espiritistas, si me acuerdo. Alain Delon, no, Alan Kardec, etcétera, etcétera. Quizá tiene varios estados, ¿verdad? Lo importante entonces es que hemos descubierto que una persona concentrándose en una idea, como nos dice Platón, puede despertar ese ojo interno espiritual, puede pasar un estado que no es el objetivo físico diario, ¿verdad? De la vida diaria, sino pasar a un estado de conciencia superior y tener visiones. Recuerden, uno aprende con visiones. ¿Y qué es lo que ve? Estados suprasensibles, las causas de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Las ideas. Y tenemos a Dora. Bienvenida, Dora. Buenas tardes, disculpas por llegar tarde y no sé si ya lo han tocado, pero en el glosario para trance está éxtasis, rapto, arrobamiento, enajenamiento, un estado hipnótico. Entre paréntesis dice ver mesmerismo, magnetismo animal. Eso es lo que quería comentar y nuevamente disculpas por llegar. Gracias. Y uno puede hacer una jerarquía, ¿verdad? De trance, y eso es lo que yo hago en mi mente, desde lo más psíquico o quizás pránico, ¿verdad? Hasta algo samadhi o como samadhi en mi vocabulario, aunque quizás podría poner supra trance, ¿verdad? Tendríamos que poner también en los 7 niveles, ¿no? Que todo está clasificado. Claro, ultra trance, algo así. Podría usarse como 2 palabras que dictan la idea. Tenemos gracias hermana, tenemos a Ángela y Marlon nuevamente. Sí, bueno, yo estamos estudiando. Totalmente. Estamos estudiando aquí, pero estamos también estudiando con Gaspar, tú lo conoces, los Yoga Sutras de Patanjali. Según la explicación que él nos da, y Carlos lo dijo leyendo allí, el éxtasis es cuando se logra el samadhi, los diferentes estados, ¿no? Entonces, y ese es el éxtasis que también se logra, parece, según él nos ha explicado, en la hora de la muerte, no sé. Y en cambio, los medium son los que entran en ese trance, que es lumínico, o sea, pierden conciencia, mientras que en el éxtasis no es así. Y entonces cuando Blavatsky usó la palabra trance para el adepto, ella estaba hablando de los medios. No. Hay trance mediumínico y trance consciente, que es el que el adepto tiene. Ok, gracias. Esa es la explicación que él nos ha dado y yo se la transmito a ustedes. No, por supuesto, gracias. Chévere, como decimos. Tenemos a Isis, que ha hablado poco, y Marlon. Isis, por favor. Yo tengo más una pregunta que un comentario. Cuando ella dice los 7 rayos místicos y el sol, ¿se refieren a los Gyan Shohan? No, entonces eso no lo leímos. Mi culpa, mea culpa. Eso está en la nota de pie. Los nombres de los 7 rayos del sol son, el primero es el Shushuma, ¿verdad? Y hay 7 rayos. Esto es muy importante. Fíjate bien con lo que dice, Isi. Gracias por traer el punto. Y después vamos a Marlon. Dice, los nombres de los 7 rayos son estos, ¿verdad? Y búscalo en el Vishnu Purana. Lo debes tener en tu mesita de noche, ¿verdad? El de Wilson, el Vishnu Purana. Búscalo en el Vishnu Purana.
Yo lo leí hace como una semana, lo saqué de Google. Y aquí están los nombres de ellos. Son todos místicos y cada cual tiene su diferente aplicación en un estado distinto de conciencia para fines ocultos. Entonces tenemos 7 rayos, ¿verdad? Fíjense, esto es algo muy interesante, que salen del sol, diferentes. El Sushumna, el que nos está hablando de ellos, como dice la parte segunda, estamos hablando del Vishnu Purana, es el único para iluminar la luna. Interesante, ¿verdad? Quizás no es la luna física, ¿verdad? Sin embargo, o física y metafísica, el rayo querido de los yogis iniciados. La totalidad de los 7 rayos difundidos a través del sistema solar constituye, por decirlo así, la base, el upadi, del éter de la ciencia. Muy interesante, ¿eh? Fíjese que entender el éter es una de las cosas más difíciles de la teosofía, en cuyo upadi, la luz, el calor, la electricidad, las fuerzas de la ciencia ortodoxa se correlacionan para producir efectos terrestres. En otras palabras, lo que estaba diciendo Carlos, que remontarse a ese mundo de campos que ya nos están hablando la ciencia moderna, es remontarse un poquito más allá de lo físico en este mundo metafísico, ¿verdad? Y fíjense que ahí están las correlaciones que producen sus efectos terrestres. Aquí nos dio una ventanita, no crean que está todo, ¿verdad? Es una ventanita a este mundo metafísico. Como efectos psíquicos y espirituales, ellas emanan del upadi y supra, ellas son los 7 rayos. Ellas emanan, digo yo, ¿verdad? Emanan del upadi suprasolar y tienen su origen en el mismo, en el éter del ocultista o akasha. Recuerden que hay muchos textos vedantinos cuando hablan del quinto elemento y dicen akasha, lo traducen al español o al inglés como éter. Hay que tener cuidado con esos vocabularios, ¿verdad? Otros usan la palabra vacío, sunyata, etc. Pero hay que tener cuidado con estos dos, hay que estudiarlo bien teosóficamente. Entonces Isis aquí nos abrió una ventanita a la idea, y recuerda que necesitamos al sol para muchas de las, quizás la gran totalidad de nuestras expresiones físicas y metafísicas, ¿verdad? Y aquí nos da un rayito iluminado, o iluminante, de los 7 rayos que salen del sol y que en su totalidad, esto hay que leerlo muchísimas veces, ¿verdad? Difundidos a través del sistema solar, por decirlo así. Y por supuesto, aquí necesitamos este estado de éxtasis o de trance del ojo vidente. A mí me gusta hablar del ojo de Dhamma, ¿verdad? Que es ese ojo interno, espiritual del ser humano. Todos lo tenemos, ¿verdad? Y ahí lo podemos apreciar, ¿verdad? Pero lo bonito está que produce, ¿verdad? Las fuerzas de la ciencia ortodoxa se correlacionan para producir sus efectos terrestres, etcétera, etcétera. Y sí, entonces, ¿cuál es tu pregunta? Yo pensaba que quizás si tuviera relación con los Dian Chohans, con los diferentes niveles de Akasha. Por eso... Y no hay duda, aquí está, no es que está clarito, porque ella no habla muy clarito, ¿verdad? Por decirlo así. Cuando habla de los 7, la ley de la analogía, 7 rayos, 7 Dian Chohans, los 7 primordiales, los 7 segundos, ¿verdad? 7 terceros, 7 cuartos, los 49 que están en la doctrina secreta, todo está en relación con ellos, ¿verdad? 7 virtudes, 7 estados de conciencia, 7 vibraciones, ¿verdad? Aunque tenemos muchísimas vibraciones, muchísimos estados de conciencia, todo se puede resumir, 49, 7, 4, 3, 2 y 1, ¿verdad? Por decirlo así. Y después pasamos al mundo de pralaya o eterno. O sea, sí, está, yo diría que sí. ¿Bien? Pero está interesantísimo esto, ¿eh? Dani, por favor.
Y una pregunta. Ajá. Cuando estamos hablando de los 7 rayos, ¿qué relación tiene que ver esto con el prana, el fohad y el kundalini? Y si es, ¿en qué rayos se encuentra? Wow. ¿Tú de verdad me ves un tercer ojo aquí? Bueno, mira, lo único que te puedo decir es afirmativamente, tiene relación, ¿verdad? Porque todo es fohad, como dijo Carlos, una palabra sagrada. Todo es fohad. ¿Por qué todo es fohad? Porque la doctrina secreta lo dice así, todo es fohad. Es aquello que une espíritu con materia y al unirse. Disculpen, cuando los Dhyan Chohan contemplan, son los señores de la contemplación, Dhyan Chohan, ¿verdad? Contemplan las ideas preexistentes en el Mahat, fohad estalla y emana el mundo físico. Septenario. Sí, una explosión. A mí me gusta el Big Bang, la explosión. Quizá no es cierto, pero un Big Bang. Explota, aparece el puente que une el espíritu a la materia, el cielo con la tierra, ¿verdad? Estos son símbolos que expresan lo de arriba y lo de abajo. Ese puente es fohad. ¿Qué hace fohad? Organiza la materia. Organiza el universo. ¿Cómo lo organiza? No lo vamos a estudiar aquí. Estancia 5. A medida que lo va organizando, va poniendo niveles. ¿Quién está encargado de niveles? Los lipicas con sus anillos que no pasan. Estancia 5 y estancia 6. Entonces, ¿qué ocurre? Todo está organizado por ese fohad y en ese fohad entonces tenemos todas las leyes, porque es lo que ocurre, la ley de las leyes del universo, ¿verdad? Ha manifestado, aparecen. Eso está en el proemio, ¿verdad? Entonces, en esas leyes, detrás de esas leyes están vibraciones, poderes, sonidos, colores, aromas, están armonías, virtudes, está todo. Todo es septenario. Pero sabemos que no es septenario, porque cuando lo vemos en el mundo físico, vemos que hay 118 elementos, 90 y tantos físicos y otros en los laboratorios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, sabemos que uno debe usar teosofía, lo mucho, a los 49, a los 7, a los 4, 3, 2, 1 y después el mundo eterno. ¿Lo ves? Entonces, cuando tú trabajas y estudias, ese es el plan. ¿De acuerdo, Dani? Y para más detalles, lo hacemos privadamente. Las dudas más en fine tuning. Muy interesante. Me gustaría un día tener una conversación contigo. ¿Cómo no? Cuando quieras. Gracias, hermano. Sí, a las 6 de la mañana no. Bueno, entonces, ¿alguien levantó la mano? ¿No? Entonces, ¿vieron la nota interesantísima que nos puso Blavatsky? Que en realidad nos dio una perla extraordinaria para entender un pasito más, un detallito más. Recuerden que hay que reunir todos estos detalles para reconstruir el rompecabezas que es el Akasha, ¿verdad? Que es el Mahat, que es el plano de la naturaleza donde todo ocurre, primera página del proemio. Y entonces en un estado de trance, como nos dice Blavatsky, místico, podemos ver el uno, la unidad de todas las cosas. Partes al todo, al uno. No se les olvide eso. Uno es manásico y el otro es total, búdico, por decirlo así. Bien, seguimos adelante. Entonces, así pues, presentamos la doctrina oculta, que mantiene la realidad de una esencia, palabra muy importante, suprasubstancial. Wow, no solamente sustancial, suprasubstancial, suprasensible de aquel Akasha. No del éter, que es solo un aspecto del último, cuya naturaleza no puede inferirse de sus remotas manifestaciones, su falange meramente fenomenal de efectos en este plano terrestre. La ciencia, por el contrario, nos informa que jamás puede considerarse el calor como materia en estado concebible alguno. Aquí nos referimos a Carlos, ¿verdad?
que ya nos dijo que Blavatsky contrastaba la ciencia de 1888 y nosotros tenemos que entender el calor desde el punto de vista de 2022 y adaptarnos a ello, ver qué ha cambiado cómo ha cambiado la ciencia, cómo se ha compenetrado más en este plano terrestre, pero ya invisible para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que presenta la doctrina oculta? La realidad de una esencia suprasubstancial, suprasensible de aquel akasha. Entonces, ¿qué significa suprasubstancial y suprasensible? Que es la naturaleza de la esencia. ¿Quién quiere ir a los planos metafísicos y buscarnos una idea de lo que ella nos está diciendo? ¿Qué es esa realidad? Ahí es donde vamos a ir. Ahí es donde tenemos que meditar y contemplar, ¿verdad? El akasha, el mahate, el alaya. En la voz del silencio todo esto es alaya. Es tu maestro. Ese maestro es el que te va a dar la iluminación. Ese maestro es el que te va a dar toda tu prajna paramita. Es algo increíble, ¿verdad? Entonces, eso se define como esencias aquí en este momento, o se describe. Esencia suprasubstancial, suprasensible de la akasha. ¿Okay? Recuerden, akasha es alaya, es el anima mundi, es el alma del universo, el tercer logos, etcétera, etcétera. A ver, ¿quién quiere hablarnos de la esencia suprasubstancial, suprasensible? ¿Alguien? Creo que se quedaron en la voz del silencio. La parte de la voz del silencio les llamó la atención. Se cortó el zoom. ¿Qué significa supra? Encima. Por encima. Por encima, sí. ¿Eso es lo que oí? ¿Por encima? Ok. Esa es Dora, ¿verdad? Sí. Ok, mira, si te equivocas, Dios mío. No. Supra, por encima, superior, ¿verdad? Suprema. Más allá de lo sensible, más allá de la sustancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algo así? ¿Sí? ¿Qué es una esencia? La esencia que es la parte, la naturaleza eterna de las cosas, de los seres. Dime. Perdone, no. A ver. Pero es que me pareció importante ser grosero y entrar así de una vez. No, y me encanta eso. Esto es un grupo de estudio. Cuando estamos hablando de suprasensible, suprasubstancial, hay que tener en cuenta de que estamos hablando de algo que es algo más allá de la sensibilidad normal, pero sigues experimentando sensibilidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo mismo cuando se dice suprasustancial, es más allá de la sustancia ordinaria, pero sigue existiendo sustancia. Es decir, todavía no está penetrado en la parte metafísica. Es decir, sigues estando en un estado no metafísico. O sea, manvantárico. Sí, correcto. Gracias. Muy bien, muy lindo. Entonces, la doctrina oculta, la ciencia oculta nos lleva a los estados superiores, ¿te parece así? De lo que estamos estudiando, o del objeto del estudio. O sea, el asunto es que eso lo que tenemos que tener en cuenta es que sigue siendo sustancia, pero no la sustancia ordinaria. Claro. Sigue manifestado. Pero en el mundo manifestado. En el mundo manifestado y con características más allá de las ponderables con nuestros sentidos. Para poderlas ponderar, necesitamos unos sentidos supra. Claro. Necesitamos suprasentidos. Claro. Me gustó la idea de... Como dicen en el mundo de los que estudian esto, los sentidos de los planos superiores. Qué lindo está eso. Está bien, perfecto. A mí me gustó mucho esa parte. Estamos en el Manvantara, estudiando el Manvantara,
y estamos viendo jerárquicamente esta materia, sustancia, suprasustancial, suprasensible en esta jerarquía, en este Manvantara. Ahí vamos. Gracias. Carlos. Bueno, estaba en relación con esto, estaba recordando digamos, lo que ideó un físico, David Bohm, que trabajó con Einstein en la última parte, pero luego él fue el que rescató la idea de la dualidad de materia y onda, postulada por de Broglie como las ondas siendo reales, no solamente una ecuación o una probabilidad, sino que son reales y que actúan como ondas, ¿no? Entonces, él, cuando trabajó con Einstein, se dio cuenta que él estaba estudiando el comportamiento del plasma. El plasma es un estado de la materia que se podría decir que está más allá del gaseoso, porque es un estado en el cual los átomos están ionizados, es decir, han sido desprovistos de electrones o se les han añadido electrones y por lo tanto están cargados. Por ejemplo, dentro de un tubo de neón, de estos de los luminosos y todo, que bueno, cada vez hay menos, tenemos plasma. En un tubo fluorescente también tenemos plasma. Correcto. Bueno, pero él observó, porque estaba tratando de modelar el comportamiento, que todos, que en lugar de comportarse de manera aislada, se comportaban como si fueran una sola cosa. Y eso le movió a pensar en el modelo holográfico, es decir, el modelo que él llamó, él y otros investigadores de otras áreas, se unieron, hicieron un libro muy famoso, El paradigma holográfico, con David Bohm, Carl Pribram y otros. Y entonces a mí me llamaba la atención que él, precisamente muy en relación con esto, dice lo siguiente. Él no menciona la palabra casa, pero dice que considera al universo con dos órdenes. El orden explicado, que es el orden que estudiamos, el orden sensible, el que podemos ver, comprobar, etc. Y dice que hay un orden implicado, que es justamente como el que determina todo lo que pasa en el explicado, y que tiene la propiedad como la de un holograma, precisamente por ahí viene su historia. Es decir, que es como si el orden explicado fuera una proyección de lo que es el orden implicado. Entonces, ese orden implicado, a mí lo que me ha parecido más comparable es a la casa, precisamente, porque la casa es el que determina, que es un concepto extraordinario de la casa, es el que determina el estado de lo material. Si no entendemos la casa, por lo menos tratamos de entender de qué se trata, de qué podría tratarse, no podemos entender el karma, porque no relaciona la causa con el objeto, ¿verdad? Claro. Muy bien dicho. Gracias. Y entonces yo creo que ahí, bueno, aquí sobre esto, Daniel Gambús está haciendo un curso sobre la casa, siguiendo el libro de Von Lasling, y posiblemente él pueda decir algo más, pero creo que es una idea extraordinaria que ha aportado el ocultismo, y que Blavatsky sabes que la ha utilizado en muchísimos casos, y que si nosotros la tenemos en cuenta, podemos entender un poco más de las leyes del universo, creo yo. Gracias. Y Daniel, ¿podrías poner tu curso en el WhatsApp? O creo que ya lo pusieron, quizás. Creo que leí algo. Bueno, no quería autopromocionarme, pero... Oh, no, pero la autopromoción llega a la promoción. Mira, suprapromoción, autopromoción, promoción. Esos son los niveles de acuerdo a Marlon. Pues yo estaré en el nivel bajo de promoción.
Sí, gracias, Carlos. No, es simplemente... Y después la Dora, ¿verdad? Disculpa. Perdón. No, pero después de ti, porque a ti te dio la palabra Carlos para simplemente... que continúe lo de Cache. Sí, decir que, claro, la ciencia se detiene en la materia, ¿no? Pero la materia está viva, como nos enseña la doctrina secreta, y luego está la conciencia y la evolución de la conciencia, ¿no? Una ciencia superior, esperemos la ciencia del futuro, pues combine lo que es la biología, ¿no? Lo que es la ciencia física y lo que es la ciencia de la conciencia en una teoría integral del todo. Y no me extiendo más. Gracias. Gracias por tu trabajo. Dora, por favor. Bueno, yo me preguntaba también cómo HPB hace los esfuerzos si utilizamos las palabras de ella, para elevarnos de nivel de conciencia, utilizando términos del idioma inglés que ella ha podido acceder. En este caso, hay lo que dijo Marlon, y hay una pregunta de Sergio. Yo creo que tú nos podrías explicar. Habla sobre si estos suprasentidos, él dice, serían suprasentidos o siddhis superiores. Tal vez nos puedas explicar esto un poco relacionado, ¿no? Totalmente son los siddhis superiores. Y esto lo saco de La Voz del Silencio, donde las primeras 3 páginas del fragmento primero están todos descritos. Para poder comprender, para poder oír, para poder saber, para poder... todo. Y en La Voz del Silencio recuerda que los siddhis superiores tienen la palabra deva en inglés, o espiritual. Y ella usa por lo general los 5 sentidos físicos para describir los siddhis a nivel psíquico, a nivel mental o a nivel espiritual. Los 3 niveles de trabajo, ¿verdad? Pero por no tener palabras en inglés, o mejor dicho, por no usar palabras sánscritas para describir todo esto, ¿verdad? Decir yo oigo psíquicamente sonidos o yo oigo las vibraciones supraeternas, ¿verdad? Suprasensibles. Pero oír es el tipo de siddhi, pero deva, cuando usa deva, oír o deva ver, ¿verdad? Está describiendo eso. Entonces lee La Voz del Silencio. Mira, yo conté que alrededor de un 30-35% de La Voz del Silencio es la descripción de los siddhis superiores. Eso es algo muy importante. Y lo único que la gente habla de lo negativo de los siddhis inferiores, de lo que ella habla muy poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el momento que uno se concentra en un objeto interno, los siddhis aparecen. O mejor dicho, están con nosotros, pero se desarrollan. Y si no tienes siddhis, ¿cómo vas a tener una visión, interpretarla y recordarla y trabajarla, ¿verdad? Que ahí están, lee la voz, es tan bella, ¿verdad? Para recordar, para reconocer, para poder tener el prajna paramita. Todos esos son los siddhis superiores. Lo único que en el momento que comienzas tus prácticas de concentración o de meditación, que es lo mismo, ¿verdad? En generales, los siddhis inferiores van a aparecer también, porque eso es parte de la escala, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado por la distracción, ¿verdad? Y siempre mirándose internamente cómo está el estado mental de uno y el estado Sí, estoy físico esperando de uno. que te sientes para ponerte la bolsita de hielo que preparé. Sí, no, yo estoy sentado, gracias. No. Bueno, ¿entiendes, Dora? Sí, claro, Sí, claro todos que sí, son esos gracias. siddhis. Por supuesto, todos son siddhis. Todo eso. Eso es algo extraordinario. Y viene explicado en los Yoga Sutras también. El de Taimni me gusta mucho. Martín, hay una Dime. pregunta de Patricia Chávez.
que dice, buenas tardes a todos, una pregunta. Si todo tiene un equilibrio dentro del universo, ¿por qué el ser humano no puede tener un equilibrio y siempre vive en caos? Oye, qué linda pregunta, y es muy cierto, ¿eh? Primero, la idea la idea que el universo es armónico, no sé de dónde sale, porque estamos en un manvantara que vamos a construirnos y nos vamos a destruir. Todo está en movimiento, ¿verdad? Por un plan divino. Segundo, el ser humano no tiene otra opción, ¿verdad? Porque tenemos camamanas. Y los invito a mi conferencia el sábado. Es el sábado, Isis, de la integración del self, de la integración de esa dualidad. Blavatsky dice, el misterio más grande del ser humano es una mente dual. ¿Y por qué no podemos arreglarnos por el estado de confusión, de creer que nuestra personalidad es lo superior? Y una vez que estamos en esa confusión, somos espirituales hasta que nos confrontan. En el momento que nos confrontan, dejamos de ser espirituales. O sea, estamos totalmente confundidos, totalmente. Y confrontar significa que nos toquen, ¿verdad? Que nos analicen, que nos critiquen, que nos den un consejo, que nos vean ojo con ojo, así de verdad, el alma. Todo eso, ahí está, hasta ahí somos espirituales. Entonces, ¿qué ocurre? El ser humano, por tener esa dualidad, no hay manera que no sea caótico. No hay manera. Ese es nuestro trabajo. Y por eso estamos... El que se despierta a eso es un teósofo, porque se despertó que hay una conciencia superior. Y el que no está sufriendo y trabajando como nosotros, porque somos duales. Todos nosotros estamos sufriendo y trabajándonos en eso. ¿Verdad? No hay manera. No hay manera. Así que es una linda pregunta. Y nos va a demorar varias vidas para hacer eso, ¿verdad? Para llegar a esa integración. Ahora, la naturaleza es armónica en el sentido que ejecuta un plan divino, pero sin embargo, todo esto se va a destruir y a nadie le gusta la destrucción, ¿verdad? Si a uno le dice, mira, el planeta Tierra se tiene que destruir en 3 años, a nadie le va a gustar eso, ¿verdad? Porque no está tocando a nosotros. ¿A quién le gusta eso? Y esa es una ley de la naturaleza. Oh, Dios mío, esa ley no existe. No para mí. Entonces, mira, eso, recuerden lo que dice el Bhagavad Gita, todos son 3 aspectos de la naturaleza, sattva, tamas y rayas. Es cierto, ¿verdad? Hay transformación, preservación y creación, por decirlo así, de una manera simplificada. Pero es una linda pregunta, muy bella. Bueno, seguimos adelante un poquito. ¿Verdad? Estamos ya en la última media hora. La siguiente parte de esto, entonces, por favor, estudien lo que es Akasha. Tenemos lindas conferencias sobre eso, un seminario, libros. La doctrina habla de mucho de ello. La voz del silencio nos lo describe desde el punto de vista místico, como Alaya, como el alma del mundo, del universo. Estudien la primera página de la doctrina, donde aparece Akasha al final en la versión en inglés. Y ahora vamos al calor. El calor. Piensen un momentito, ¿qué es el calor? Siéntense el calor, ¿no? De la naturaleza y el de ustedes. ¿Lo ven? Calor, vida, calor. ¿Lo ven? ¿Lo sienten? Y si no lo quieren hacer, no importa. Tienen calor, tienen vida. Aquí tienen termómetro. Yo me compré uno por COVID. El que entra en la casa, le veo cuánta temperatura tiene. Si está más allá, no entra. Y si está más acá, entra. Entonces, la temperatura es vida. Mucha y poca es muerte. ¿Verdad? Entonces, el calor es vida. El calor es movimiento. Movimiento es calor. Eso es para la teosofía. No vamos a estudiar esta parte de, como Carlos bien dice, esta parte de 1887-88 sobre el calor. Hay muchas más maneras de entenderlo del calor. Al que le encanta la idea de la vida y del calor, del aura y de las vibraciones, de los colores, de los sonidos, por favor estudien la ciencia moderna sobre el calor. Es algo bellísimo, 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 ¿verdad? ¿Cuántas maneras hay de la producción del calor? Yo creo, Carlos, ya tú hablaste de ellos, ¿verdad? Y ahí incluimos la radiación también un poquito de cómo la luz aparece, ¿verdad? No jueguen con eso, con la parte de la radiación. Pero el calor
con la vida van muy juntos, ¿verdad? Pero entonces nos dice Blavatsky, por otra parte, la ciencia oculta tiene sus tradiciones inmutables. Y disculpen que no, como Marlon tiene el libro en inglés, y yo no lo he visto en inglés. Quizá no dice mutables, pero quizá dice mutables. O sea, no quiero comparar aquí los dos al mismo tiempo, se nos va a la hora muy rápido, haciendo esto. Comparaciones, ¿verdad? Por otra parte, la ciencia oculta tiene sus tradiciones inmutables que datan de los tiempos prehistóricos. Tradiciones inmutables, que no cambian, ¿verdad? Puede errar en detalles. Fíjense lo interesante lo que nos está diciendo sobre la ciencia moderna. Puede errar en detalles, pero nunca será culpable de una equivocación en cuestiones de leyes universales, sencillamente porque esa ciencia con justicia, llamada divina por la filosofía, la ciencia oculta, ¿verdad?, nació en planes superiores, fíjense bien, y fue traída a la tierra por seres que eran más sabios de lo que será el hombre aún en la séptima raza de su séptima ronda. ¿Vieron ese párrafo tan interesante? Nuevamente, las claves de Prajna vienen traídas de arriba. ¿Lo ven? Las claves teosóficas para lo que debemos estudiar, entender, comprender, trabajar, son como una memoria innata en nosotros. Ese remembrance de Platón, ¿cómo se dice remembrance? ¿Alguien sabe en español? Remembrance. Recordar, recordatorio. Recordatorio, pero es del alma, ¿verdad? Reminiscencia. Reminiscencia, gracias. Reminiscencia, el recordar del alma, es un CD, ¿verdad? Si quieres recordar, si quieres comprender, eso es algo que debemos trabajarlo, ¿verdad? Entonces, sí, por favor. Esto nos lleva necesariamente a la idea de que no es solo el estudio sin la autotransformación nunca será necesario, ¿no? Porque sin estar desarrollando por lo menos mínimamente los sentidos superiores, no tenemos condiciones de entender las cosas, ¿no? Entonces solo el estudio sin la autotransformación, bueno, nosotros hicimos capenga, no sé cómo sería, es como caminar con una pierna sola. Oh, wow, difícilmente. Ok. Y es cierto, pero todo va mano a mano, ¿verdad? Cómo despierta uno por el sufrimiento, también en vidas pasadas. Todo va de mano en mano, ¿verdad? Pero se necesitan todas esas herramientas de trabajo. Cada persona debe tener sus herramientas. Muy bien dicho. Por ejemplo, fíjense que tenemos varios instructores. En la doctrina secreta, en la página 91, volumen 1, estancia 4, tenemos ciertos instructores, ¿verdad? Dice lo siguiente. Estancia 4, número 1. Hijos de la tierra, nosotros. Escuchad a vuestros instructores, los hijos del fuego. Sabed, y aquí vienen las notas claves que tenemos que entender, de las cuales todo emana. Sabed que no, y esto está mal traducido, pero lo voy a leer en español. Sabed que no hay ni primero ni último, porque todo es un número que procede de lo que no es número. En inglés está un poquito diferente. Pero fíjense bien, aquí viene esa enseñanza que está en nuestro corazón, ¿verdad? Está impregnada, informada en nuestro ser divino. Sabed que no hay ni primero ni último, porque todo es un número que procede de lo que no es número. Esa es la clave que nos dio a nosotros. Y de ahí sale todo. De ahí sale todo. Eso es una linda meditación y una linda conferencia que alguien debería hacer, ¿verdad?
para detallarla. Isis, ¿todavía tienes la mano o otro comentario? No, la quitaste. Ok. Entonces, fíjense que aquí hay una visioncita también de instructores, ¿verdad? Etcétera. Entonces dice, y esa ciencia sostiene que las fuerzas no son, fuerzas, fíjense con mayúsculas, no son lo que y no sé si en inglés está con mayúscula o minúscula, no son lo que la ciencia moderna quisiera que fuesen, como por ejemplo el magnetismo. No es un modo de movimiento. Y en este caso particular, al menos la ciencia exacta moderna tendrá seguramente algún día un disgusto. O sea, hemos estudiado mucho más lo que es el magnetismo. Hay conferencias de Carlos y de varios teósofos sobre electromagnetismo. Hay muchos videos bellísimos. La ciencia ha avanzado muchísimo. Tengan 2 imanes, mediten en ellos, estudienlo. Estudien el alma de los imanes, esa fuerza extraordinaria. A primera vista nada puede parecer más ridículo, más atrozmente absurdo. Por decir, por ejemplo, el yogi hindú iniciado sabe en realidad de la naturaleza y constitución última de la luz, tanto solar como lunar, 10 veces más que el físico europeo eminente. ¿Por qué cree, sin embargo, que el rayo Sushumna es aquel rayo que proporciona la luz, su prestada luz, a la luna su prestada luz? ¿Por qué es el rayo querido del yogi iniciado? ¿Por qué consideran esos yogis a la luna como la deidad de la mente? Nosotros contestamos porque la luz, o más bien, todas las propiedades ocultas, todas sus combinaciones y correlaciones con otras fuerzas mentales, psíquicas, espirituales, eran perfectamente conocidos por los antiguos adeptos. En la doctrina secreta nos dice, en la parte del resumen, que el adepto puede ver el alma de las cosas. En donde enfoca, puede ver. Ese ver es un siddhi superior. El siddhi de la vista, como dicho en la voz del silencio, ¿verdad? Deva sight en inglés. Sight es vista. Deva sight, siddhi de la vista. Entonces, todas sus propiedades ocultas. Tenemos que estar en ese momento uno con las cosas, ¿verdad? Y fíjense, todas sus combinaciones, correlaciones, esto es bastante pedir, ¿verdad? Eso solamente lo da un momento de iluminación con el objeto interno. Recuerden, la iluminación lo que significa, según Platón, es informar el objeto de su plan divino, de su arquetipo, de su futuro, de su pasado, de su presente, de su condición, de su función, de todo. Y eso se llama Prajnaparamita. Es una virtud, ¿verdad?, que se adquiere. ¿Lo ven? Entonces, esto es perfectamente conocido por los antiguos adeptos, así nos dice Blavatsky. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un teósofo como nosotros y un físico moderno? Es que nosotros estudiamos palabras que ellos no estudian. Nosotros estudiamos términos y conceptos e ideas que ellos no estudian, o si lo estudian no hablan de ellos, ¿verdad? Porque muchos de ellos estudian teosofía, muchos de ellos son hindúes y estudian Vedanta, muchos de ellos son budistas, taoístas y estudian el Zen y estudian budismo, etcétera, etcétera, el cristianismo esotérico. Ellos saben de esto, muchos de ellos. Pero no hablan de ellos porque no lo pueden capturar estadísticamente o con fórmulas, ¿verdad? Lo que nosotros sabemos es tener una visioncita de estados más allá. ¿Algún comentario? Esto es muy importante de saber quién somos nosotros y hasta dónde llega nuestro conocimiento. Carlos, veo que estás inclinado. Quizás no. ¿Estás hablando, Carlos? Porque no te oigo. No te oigo, Carlos.
Quizás el micrófono se te cayó, se te apagó, porque yo creo que eso ya te pasó una vez más. Sí, ya te oigo, sí. Oh, es cosa del Zoom, ¿eh? No toqué nada, es solo que wow. se desconfigura cuando abro el control de volumen. Bueno, que un ejemplo de un físico que sí que dio un paso más allá y habló de esto es Fritjof Capra, cuando hizo su libro que fue un bestseller, El Tao de la Física. Él explica, habla de muchos conceptos de física moderna, pero hace una introducción del misticismo y del Zen, del budismo, del hinduismo, y lo que él dice del universo. Por ejemplo, aquí estábamos diciendo siempre del movimiento, ¿no? La esencia de la manifestación es el movimiento que significa no solamente movimiento físico, vibratorio, sino cambios de estado también. Él dice que eso lo representaban en el hinduismo como la danza de Shiva. Y que entonces, que cuando él ve toda la física, digamos, todo lo que ocurre en la física, lo que se conoce, o lo que se conocía en la época que él escribió el libro, que dice que eso es para él magnífico, dice, eso es la danza de Shiva. Él luego se dedicó a la ecología y a la teoría del sistema, pero es muy interesante la trayectoria de este hombre. De hecho, ha dado conferencias en la sede de Estados Unidos, en la sede de la Sociedad Teosófica en Estados Unidos. Hay que buscarlas y voy a buscar el libro. Yo lo tenía en Venezuela en español para releer esa parte. ¿Lo ven? Nosotros, a menos que comencemos nuestras prácticas místicas, como dice la voz del silencio, concentración, contemplación y absorción. Estos son palabras, estos son ideas, ¿verdad? Que podemos hablar muy bien de ellas, pero la vivencia interna no la vamos a tener. Ahora, confundir el hablar de ellas con la vivencia interna es un error, ¿verdad? Es un error. Seguimos. Si no veo más manos. Estamos adelantando hoy, ¿eh? Por conseguir, esto es un éxito. Por consiguiente, aunque la ciencia oculta pueda estar menos bien informada, fíjense bien, acuérdense lo que dijo Carlos, la ciencia oculta puede estar menos bien informada que la química moderna en cuanto al comportamiento de los elementos compuestos en varios casos de correlación física, es sin embargo inconmensurablemente superior en su conocimiento de los estados últimos de la materia y de la verdadera naturaleza de la misma a todos los físicos y químicos juntos de nuestra época presente, los une a todos y sabemos más. Eso, me encanta cómo ella habla. Pero sin embargo está repitiendo, esto ya lo sabemos, ¿verdad? Conocimiento, los estados ocultos últimos de la materia. Sin embargo, como ella va a pasar dentro de poquito al mundo de los átomos, porque ¿qué es el átomo? ¿Se acuerdan? Y vamos a estudiar también juntos ese artículo de la mónada atómica, ¿cómo le dicen? Del mineral. La mónada mineral. Gracias. La mónada mineral, donde nos habla de los átomos. Como ella va a empezar a hablar de los átomos, y tenemos entonces capítulos, ¿verdad? Relacionados con ellos, tenemos que ver, tenemos el capítulo, bueno, en español esto de capítulos parece que no nos gusta mucho. Como en inglés pone los capítulos al principio. Y en español creo que no les gusta poner capítulos al principio. Pero bueno, ella tiene muchos, tiene varios, aquí los tiene al principio. Dioses, mónadas y átomos, ¿se acuerdan de ella, verdad? Diosas, mónadas, sobre los elementos y los átomos. Como vamos a ir a los átomos, me parece oportuno comenzar. Yo quería hacerlo esta semana, pero como viajé, como saben, estuve de viaje, no tuve mucho tiempo de hacer las diapositivas. Esas diapositivas son muy importantes. Vamos a hablar de la valencia, ¿verdad? En otras palabras, habiendo ya visto y entendido, y me imagino que todos nosotros ya estamos bien
que hemos comprendido la naturaleza física y la estructura de un átomo, como lo llama Blavatsky, el esqueleto del átomo, ¿verdad? Electrones, núcleos, protones, neutrones y los quarks. Y por favor revisen esas ideas, siempre son muy importantes. Esa es la estructura, ¿verdad?, del átomo. Cuando pasamos a los elementos, esa estructura cambia. Es como decir la estructura de un gato, la estructura de un árbol, la estructura de un caballo, la estructura de un protoplasma, la estructura de Martín. Todo eso cambia, ¿verdad? Pero somos seres. Entonces, en el mundo de los elementos, y todos los elementos están vivos. Recuerden, el mundo de la geología, de los minerales, de las sustancias, todo eso está vivo, está energético. Siéntanlo, vívenlo, tóquenlo, tengan minerales en las manos. Cuidado que no sean radioactivos, ¿verdad? Ni venenosos, etcétera, ¿verdad? Porque hay cosas muy feas en la naturaleza. No todo es armónico, pero la armonía está en el plan divino. Cuidado con eso. Entonces, bien, para estudiar eso tenemos que ver el siguiente nivel del átomo. Y ahí viene la valencia, o por lo menos como yo lo estudié. Tienen varios nombres hoy en día, enlaces, oxidaciones, pero vamos a estudiar cómo un átomo es social, se comporta socialmente. ¿Cómo busca sus amistades? Y Carlos piensa en videos, piensa en diapositivas, quizá ya tienes algunas, pero ¿cómo el átomo busca sus amistades? ¿Cómo hay átomos o elementos que no necesitan tanto amistades, que son los gases nobles, ¿verdad? Autistas, son autistas. Gracias. Entonces, ¿cómo ver ese mundo vivo en la tabla periódica? Y ahí es donde vamos. Vamos a ver el siguiente nivel. Para eso no vamos a usar la física, pero la química. ¿Cómo establecen sus enlaces químicos? ¿Cómo un átomo de hidrógeno es parte del agua? ¿Cómo se une dos de hidrógeno a uno del agua y por qué? Esa atracción y repulsión que encontramos en el átomo está en nosotros. Eso es algo bellísimo, está en la naturaleza, está en los planetas, está en movimiento, ¿verdad? Y hay varios tipos de movimientos, esos electrones que son los sociales en el átomo, se asocian de una manera increíble y les gusta o no les gusta el otro átomo y se vuelven amigos o no amigos. Es algo increíble, es un mundo fascinante y es el siguiente nivel de ver los átomos. ¿Les parece bonito? ¿Por qué? Blavatsky va a entrar en eso. Y recuerden, los átomos tienen vida. Pero cuando uno dice átomo, cuidado, no se refiere a la estructura, al esqueleto, sino a la esencia. Digo, a la entidad, vamos a llamarlo entidad, que representa el elemento. El átomo, científicamente, es la estructura de ese elemento, ¿verdad? Que ya hemos visto. Y lo más probable es que nos vamos a quedar en los niveles de electrones y el núcleo, protones y neutrones, para estudiar a nivel químico la tabla de los elementos, tabla periódica. Una palabra importantísima ahí es periodicidad. Eso es algo extraordinario, la periodicidad de la tabla de los elementos. La otra cosa que podemos ver, si les gusta lo de los elementos, es cómo hacen nuevos elementos que no existen en la naturaleza. Hay un ruso, Yuri, muy famoso, que hasta creo que le dieron el número 118 en la Rusia. Tiene un laboratorio extraordinario, él hace trampa, pero no importa. Y lo que une los núcleos y ahí pone un elemento, aunque sea por un tiempito mínimo, y entonces descubrió un nuevo elemento, porque tiene el número atómico. Bueno, a mí me parece que eso es un poco de trampa, pero bueno, paciencia, ahí podemos verlo. Pero es interesantísimo. Dime. Lo que pasa es que cuando... A ver. Es lo mismo que cuando haces una pila, ajá, ¿no? Qué sé yo, con fichas de dominó o cualquier cosa, ¿no? Que hagas una pila, vas haciendo así muy grande, pues llega un momento que se convierte en inestable. Claro, las propias
propias fuerzas Claro. hacen que sea fácil de autorromperse. Claro. Yo Entonces, leí un artículo de él hace poco en el internet y me pareció muy como un truco. Es cierto, pero no es cierto. No sé cómo lo ves, Carlos. Paradoja. O sea, sí lo hace, pero no. ¿Cómo sí, dices tú? por eso se dice que los elementos naturales son, si no recuerdo mal, hasta el plutonio. Ajá. Y no sé, ahí Daniel igual nos puede sacar de duda. Ujú. Así de memoria no me acuerdo bien, pero es que luego son elementos, el einstenio, el no sé cuánto, todos los que hay más allá del 100 y algo, que son realmente inestables, no existen en la naturaleza en estado libre o combinado, sino que porque se han creado en laboratorios y duran, como tú has dicho, una fracción muy pequeña de segundo. Para mí es una trampa. No, yo no estoy seguro Sí. si esos son los que van a estar en el futuro y si No. van a haber en el futuro elementos más pesados de lo que los tenemos. No, Pesados por el número. no, porque si son inestables es que no pueden. Claro. No, claro. se destruyen, se convierten, decaen en otros elementos ya conocidos. Claro. Y ya pasamos de la etapa media, ¿verdad? De nuestro globo físico. Si me recuerdo de Blavatsky. Pero sí, es que a ver. Mira, Y Daniel, después te toca a ti, ya después que lo de toca, esta charlita. A ver, seré Carlos. breve. Es que hay un concepto un poco equivocado que he visto, bueno, bastante equivocado, que he visto en literatura de Powell, Leadbeater, etcétera, que yo recuerde, que hablaban de que el tercer aspecto del logos es el que construye elementos cada vez más pesados desde el núcleo de la Tierra. Oh, ya te entiendo eso. Y eso no es así porque ya elementos que van más allá del hierro, como por ejemplo el oro, que llevamos aquí en los anillos, ¿no? El oro. Mira, a mí mi salario no me dio para. Tú lo has vendido, eso, para comprar chocolate. Exactamente. Sí, la Entonces, lección. Entonces, que todos esos elementos no se crean en la Tierra, sino que se crearon porque no hay energía suficiente. Se crearon por la explosión de una estrella anterior. Fijaos qué importante que en nuestro cuerpo, que tenemos hierro, zinc, magnesio, en fin, un montón de elementos que lo componen, y todos esos elementos que son más pesados y que necesitamos, que son parte de la vida biológica en la Tierra, han sido gracias a la explosión de una estrella anterior a la formación de nuestro Sol, de nuestro sistema solar. Qué interesante. Bueno, por ahí vamos a ir, porque Blavatsky va a ir para ahí. Y por favor, a Carlos, Daniel y otros que tengan información, videos, diapositivas, maneras de enseñar esto. La idea es teosóficamente, ver el siguiente nivel, no el físico de su estructura detallada como la hemos visto, pero la parte química, su vida vital. Y ahí entonces tenemos la naturaleza viva. Tenemos a Daniel y a Dora y con esto terminamos. A ver, Daniel. Sí, hola. Sí, el número atómico, que es lo que pone el orden en la tabla periódica, es igual al número de protones que tiene que ser, que hay en el núcleo del elemento, que tiene que ser igual al número de electrones del átomo, del elemento en su estado no ionizado, sin reaccionar. Entonces, aparte de esto, hay variantes que se conocen como isótopos porque tienen entonces número de neutrones distintos. Y por eso hay otro número, que es el número másico, que se suele representar con una letra A, que es el número de protones más el número de neutrones que tiene el átomo. Y en la naturaleza se presentan unos 250 isótopos estables. Y esto corresponde a 80 elementos químicos diferentes. Entonces, el elemento químico más pesado de esta serie de 80 elementos es el plomo, que tiene el número atómico 82. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
que los elementos más pesados tienen un decaimiento se llama de radiación beta, y todos tienden a ir a uno de los elementos estables, ¿no? En esta desintegración natural. Y entonces no me voy a extender más porque creo que estamos al final, pero simplemente decir que hay unos números mágicos en estas descomposiciones y que, curiosamente, ¿sabéis cuántos números son estos números mágicos? Pues 7, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y entonces toda desintegración nuclear natural acaba en uno de estos elementos más estables, que es el helio, el oxígeno, el calcio, el níquel, el estaño y el plomo, perdón. Y por una numerología muy sencilla se pueden hacer deducciones muy curiosas sobre la ideación cósmica. Con estos números. Y no me extiendo más. Gracias. Entonces, ahí es donde vamos. Y recuerden, teosóficamente estamos viendo un mundo de vida que no lo vemos a nivel atómico, pero sí ya lo vemos a nivel de mineral, ¿verdad? Ya de un bloque, como todos tenemos, ¿verdad? Un bloque de oro. Todos tienen un bloque de oro, ¿verdad? Sí. Entonces, podemos ya, ¿verdad? La naturaleza. Este es los bloques físicos de la naturaleza. Y tenemos que ver entonces cómo ellos emocionalmente, bueno, me encanta la palabra emocional, astralmente, kamamanásicamente, que no tienen kamamana, cada átomo o cada elemento tiene su vida propia y sus características propias de su plan divino, de su entidad viva. Es algo interesantísimo, ¿verdad? Espero que les guste esta parte. Nuevamente, diapositivas, videos, gráficas, explicaciones, todo esto porque Blavatsky lo va a usar también. Pero tenemos que ver la ciencia moderna, cómo ha entrado. Entonces, recuerden, Dora, ¿dónde estás, Dora? Aquí estoy. Oh, sí, ahí te veo. Gracias, por favor. Ya. Bueno, más que todo es una pregunta para Carlos, no sé si para Daniel también. Muy poco yo conozco sobre química y física, pero lo que hablaron en cuanto a tu expresión de que hay elementos que no deberían estar en la tabla o que sean que son de laboratorio, algo así dijiste, Martín. Me acordaba que uno de los físicos, no sé si es físico, que bombardeando un átomo de uranio ha encontrado otros elementos derivados del uranio. Creo que es el que dio el nombre del electrón, no me acuerdo muy bien. No sé si está bien mi pregunta y me podrían si alguien quiere, por favor, Carlos o Daniel, rápidamente, que ya hemos pasado de la hora, pero a ver. Sí, efectivamente, el laboratorio lo que hacen es compactar, digamos, átomos ya existentes, haciéndolos chocar y formando uno más compacto, y de ahí salen los elementos estos extra. Cuando decimos que no existen en la naturaleza, quiere decir lo que explicó Daniel, que son tan pesados que naturalmente decaen, es decir, se van desintegrando en elementos más sencillos. Y así nada más, pero los tienen en cuenta. A ver, ¿existen en la tabla periódica? Sí, porque los tienen en cuenta, porque luego, cuando tienen que describir el resultado de algún experimento, de algo, si aparecen, pues tienen una etiqueta, tienen un nombre y saben qué es. Y no porque necesariamente tengan alguna aplicación práctica. Gracias. Entonces lo dejamos hasta aquí. Tenemos a Ángela, o quizá ya se nos fue a Gaspar. No se ha ido, gracias. Para la campana, Ángela. Sin la campana nunca vamos a terminar. Recuerda que este es el ritual que tenemos aquí. 3 veces y nos vemos en 2 semanas. ¿Tú me dices ya? Dale. 3, por favor. Muchas gracias, hermana, y con esto terminamos nuestro estudio. Muchas gracias. Gracias.